Bien, entonces, adelante, don Salvador, y luego saludamos a Jacob. Sí, muchas gracias, maestra. Más preguntarle al maestro Gabogondo, este, cómo, cómo, cómo se hace ese procedimiento para unirnos a una ley y cómo se hace aquella acción para poder desunirnos si es que estamos viviendo en esta misma gea. ¿Cuál es ese procedimiento para desligarnos de una ley o ligarnos a otra? ¿Cómo lo realiza el cosmos? ¿Cómo es eso? Le vamos a explicar y vamos a volver de nuevo a la empresa, a donde estamos laborando o donde laboramos. De esa empresa nos sacan por violación de las leyes que hay en la empresa o el horario, o porque no le caímos bien al gerente o al jefe de personal, o por reducción de personal. Y cuando ingresamos a esa empresa o a cualquier empresa, ingresamos y nos exigieron unas cartas de recomendación. Y de acuerdo a cómo era el comportamiento nos dieron el trabajo. A nivel espiritual o a nivel del cuerpo, para poder tomar cuerpo es lo mismo. Existen los ángeles de la vida. Y sabemos que cuando una persona desencarna o muere como se conoce, esa persona en el diario vivir desde que nace hasta que desencarna está sometido a peso, o sea, las cosas buenas o las cosas malas, medida hasta dónde eleva la energía y número, los retornos que lleva o que hasta ese instante tiene. Y como en ese retorno todo lo que haga va a ir a estos tres depósitos, las cosas buenas van a ir a un platillo y las cosas malas van a ir a otro platillo. Pero como el ser humano, por la cantidad de violaciones y desconocer las leyes, va acumulando más las cosas malas. Y por eso las cosas que nos pasan son las cosas que debemos recibir de buena forma, porque esas fue las que hicimos. Esa es la balanza, el peso, el número que los 42 jueces de la ley revisan. No es lo que ellos nos van a dar, no, es lo que vieron en nuestros registros, en nuestros registros que hay dentro de cada uno de nosotros, en la pantonesia. Debido a eso, elegimos la familia, el cuerpo, sea hembra o sea varón. Elegimos padres buenos o padres malos, regiones productivas o regiones escasas de alicierto, países endarmados o encarmados, sea en las riberas o sea en los desiertos o en las montañas. Elegimos ser campesinos o ser mendigos o ser obreros o ser damas del aseo. Como ya se eligió eso, porque eso fue lo que hizo y lo que grabó para el próximo retorno. Entonces, los ángeles de la vida conectan a la cabeza del espermatozoide cuando entra el óvulo. Conectan esa línea
de esa chispa, los ángeles de la vida. Esto físicamente no se ve, pero no estamos hablando de la tridimensionalidad. Estamos hablando de las dimensiones superiores, que son entre 540 dimensiones y 560 dimensiones. Entonces, la ley donde viven estos ángeles de la vida se dice que es en el mundo de las causas. Conectaron los ángeles de la vida a la vida. Y por eso el niño o la niña se puede mover en el vientre de la madre. El niño nació y entró la totalidad de la chispa que entraba y salía de aquel cuerpecito. Pero como no había nacido, no soportaba el voltaje. Y por eso entraba y salía. Cuando entraba el niño o la niña se movía en el vientre de la madre. Luego nació, creció y envejeció. Y al tiempo de desencarnar, aparecieron los ángeles de la muerte, que son los que pintan por ahí con una guadaña en la mano. Son ángeles que tienen un traje espectral, o sea, un traje de un cadáver, pero son ángeles que la labor de ellos es cortar el cordón plateado que los ángeles de la vida conectaron a ese cuerpo. Y así conforme los ángeles de la vida dieron la vida por el bien o por el mal, para que pagara karma o recibiera dharma, también los ángeles de la muerte, su labor es cortar ese cordón plateado. Porque el ser humano, por mucho que quiera ser libre, no es más que un esclavo de sus conceptos. Él está sometido a centenares y miles de leyes, y esas leyes se pueden solaxelar, se pueden modificar, se pueden cambiar. Así es que los ángeles de la muerte no es que sean malos, porque un vigilante que esté en una entidad bancaria o que esté en una empresa vigilando la protección a esa empresa, si le toca dispararle a alguien porque va a asaltar o a robar la empresa, a él, desde luego, será enjuiciado, pero a él no es castigado como puede ser cualquier persona, común y corriente, porque él estaba cumpliendo una labor. Así le pasa a los ángeles de la muerte, que no es que sea uno, porque son muchísimos. ¿Y cómo se puede solaxelar o hacer una negociación con los ángeles de la muerte? Cuando ellos salen van a cumplir, pero si esa persona, antes de que lleguen los ángeles de la muerte, se arrepiente, antes de llegar a hacer el acto, se puede modificar. Y se lo voy a contar a sus mercedes con una experiencia propia. Quizás antes la había contado, y si no la había contado, pues sus mercedes en este día tienen la dicha de oírla por primera vez. En el Helicrón 96 estábamos en una labor aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Y ese día nos mandaron a la panadería a hacer pan.
Y al ratico llegó el jefe de personal. El jefe de personal me dijo que vaya donde el maestro, que él lo mandó a buscar. El maestro me dijo, cuando llegué donde él, ¿qué labor haces? Yo le dije, pues, estoy en la panadería. Me dijo, en este día no vas a hacer pan, ni durante estos días. Si no hay quien haga pan, que no coman pan, pero no vas a hacer pan. Vas a andar conmigo. No es que eres mandadero, no, ni eres atalaya. Solamente vas a andar conmigo. Y cuando salgas para algún lugar, me dices. Pues me alegré mucho que él me dijera esas palabras y le dije que sí. Así pasaron los días que yo me levantaba a la hora que se levantan aquí los monjes y me iba donde él estaba. Y me reportaba, maestro, llegué. Y él me decía, siga a mi lado. No me mandaba a hacer nada sino andar con él. Y cuando me tocaba de ir a hacer una menestencia fisiológica, yo le decía, maestro, voy a hacer una menestencia. Y él me decía, vaya con cuidado que yo lo voy acompañando. Y así pasaron unos 8 o 10 días. Y el jefe personal me dijo, dígale al maestro si ya puede hacer pan, porque no hemos encontrado panadero. Y el maestro estaba cerquita, yo le dije. Entonces el maestro levantó la voz y me dijo, me miró y dijo en voz alta, si no hay quien haga pan, que no coman pan, pero tú no vas a hacer pan. Yo le dije al jefe personal, ya oyó su merced, el señor pues se fue tranquilo. Como a los 20-25 días, el maestro con tantas labores y actividades que él resolvía constante inti. Un día, él estaba en el lugar donde él se ponía a escribir y yo me puse a hacer el recibicierto del día. Labor sacra que todos conocemos y los que no la conozcan, esperamos que en esta semana empecemos a ubicarlos en este canal para que cada uno de sus mercedes lo aprendan y lo practiquen diariamente. Entonces, hicimos el recibicierto del día. Cuando hubo la parada de mano, yo le dije a un muchacho que me sostuviera y él me sostuvo. Cuando hubo el cambio, él se paró y yo lo sostuve, pero en un momentico que le tomé una pierna, él con tanta fuerza empujó la otra y me la puso en el ojo izquierdo, pintándome, rompiéndome el párpado y el pómulo con la bota. Entonces, era algo que no se podía entender, era algo como antinatural. Si le recibí el pie, desde luego, pero él tampoco explicaba lo que pasaba. Yo en ese instante vi la muerte, tal cual conforme la pintan por ahí. Después de media hora de dolor, me acerqué donde el maestro con la herida, y el maestro me miró y me dijo que qué me había pasado y le conté. Él dijo, hace más de 20 días que los ángeles de la muerte andaban detrás de ti porque te iban a quemar. Allá en la panadería hacía explotar un tanque, un cilindro de gas. Pero hoy los voy a alejar para siempre. Ahí cobraron algo de lo que habías hecho. Y él dijo, bueno, guarda quietud para que te recuperes y ya puedes seguir laborando después que te recuperes en lo que quieras. Y eso fue en el 96, o sea que hacen 25 heliocrones
no estuviera sobre esta esfera y todas estas enseñanzas que hoy estudiamos, sus mercedes las hubieran recibido no por mí, sino por otros. Así es que con una experiencia propia le hemos contado quién da la vida y quién la quita, porque así como en una empresa entramos autorizados por alguien, también ese alguien desautoriza que sigamos en esa empresa. Respetable varón, esta fue la contesta a su pregunta y esperamos que nos hayamos hecho entender con claridad. Yo voy a contar la anécdota la cual yo le he contado en otra ocasión. Sucedió en un templo, en un chakra llamado GeoAquarius del Pacífico, que queda cerca de Buenaventura, que es el departamento del Valle en el sur de donde nos encontramos. Había un señor que estudiaba la gnosis y su esposa se casaron, se encontraron y tuvieron una hija. Pero desde que esa niña nació fue muy enfermiza y se alentaba de una cosa y padecía de otra. Ellos le preguntaban a los maestros porque ellos eran monjes y el maestro les indicaba alguna cosa. Se aliviaba y así continuaba. Pasaron los meses, los heliocrones, ya la niña tenía como unos 3 o 4 heliocrones, porque por aquella época yo estaba recién llegado de monje. La niña desencarnó y la llevaron al lugar, le hicieron, la llevaron al horno, la quemaron y botaron las cenizas al mar. Cuando vino la señora con el señor, se reportaron con el maestro Samael que él se estaba haciendo un sauna. Y le dijeron, maestro, venimos a reportar que ya ya hicimos la diligencia. Bueno, el maestro los recibió. Ella inquieta le dijo, maestro, ¿y eso por qué se dio? El maestro Samael, sencillamente, le dijo, mire, esta niña cometió un delito de allá en un sol donde estaba, un error que era de minutos, de segundos allá en el sol donde ella estaba. Y como ese error tenía que pagarlo, buscaron el lugar, la familia, el cuerpo, dónde iba a estar. Allá eran unos segundos y aquí pasaron los heliocrones que pasaron. Así que no se preocupen porque sus mercedes fueron endarmados de que eligieron el cuerpo de sus mercedes no por karma, sino para que ella concluyera o pagara ese chiquito error. Y como ya se concluyó el error, que era vivir o sufrir lo que había sufrido esa chispa, retornó nueva Inti al sol donde estaba, y ya con más méritos posible Inti sería biportada a otra esfera o a otro sol más evolucionado. Eso lo podemos comprobar constante Inti con gentes de nuestras familias, de la comunidad o de los vecinos. Y en el caso de la venerable Queretín, vamos a ver si sus mercedes cada rato se golpea la cabeza. ¿Qué le estarán indicando? ¿No será que su merced era testadura? O sea, que tenía dura la cabeza para entender. O de pronto era porque su merced en los retornos pasados le daba cocotazos o golpes en la cabeza a los hijos, o de pronto a los obreros, o al que no le entendía lo que su merced le estaba diciendo. Y como todo tiene un porqué, entonces posible Inti, ese karma había que cambiarlo en esa forma. Por eso, nada de jalarle las orejas a los hijos, de maltratarlos, corríjalos, y si es posible,
que esté el niño y la niña, castíguelos con una verbena, con una escobilla o con una hoja, pues con un ramo de rosa, no con espinas, sin espinas, porque todos estos elesertales son procesadores de ese mal, del error que cometió el niño o la niña. Y no castigarlos con rabia como a veces los padres y las madres castigan a los hijos. Pues entonces, Queretín, cuando uno recibe algo, es porque ha hecho ese algo en varios aspectos. O de pronto, habían profesores que tenían un palito y el niño que no entendía la clase le daban por la cabeza. O de pronto llevaban maíz o piedras y el que no contestaba bien la tarea los arrodillaban en granos de maíz o en piedras. Era una forma de castigar que no es la más recomendable, o sea, es algo obligado, mas Dios a ninguno de nos obliga. Son muchas las causas, venerable Mahatma Queretín, la cual puede su merced deducir y que estamos en esta doctrina y así no volveremos a cometer los errores que cometíamos porque la enseñanza nos ha sacado de esa ignorancia en la que vivíamos.